Encantado se encuentren una vez más por acá en esta sesión clase, hoy 2 de mayo de 2023. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Ponte. Hoy nos convoca esta clase dirigida fundamentalmente a mis alumnos de la Universidad Central de Venezuela, de la sección S de Derecho Procesal Penal, y al público en general, pretendiendo hoy abordar el tema de los obstáculos al ejercicio de la acción penal, específicamente las excepciones como obstáculos a dicho ejercicio, conforme lo regula el Código Orgánico Procesal Penal. Y por favor, ahí van a ir tomando en cuenta, pues los quiero con el código al lado, con el cuaderno en donde nos anoten, etcétera, etcétera, como una clase a partir de lo que se establece en los artículos 28 y siguientes del COP. Clases estas que la pueden encontrar en mi canal YouTube, Ángel Serpa Ponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y encontrar allí mis criterios, clases anteriores, posiciones, comentarios sobre diferentes aspectos del derecho penal, derecho procesal penal, derecho penal constitucional. Estimados, aquí nos está circundando la Escuela de Derecho en sus jardines de la Universidad Central de Venezuela. Recuperada, hay que decirlo, realmente. Su aspecto estético, estamos presenciando algo bastante de su recuperación. En honor a la verdad hay que decirlo. Lo malo son algunos profesores, así como yo, pero bueno, no todo se le puede pedir excelencia. El tema de los obstáculos al ejercicio de la acción penal, y creo que se los he dicho en otras oportunidades a ustedes, me rememora un tanto la equiparación, el símil, con respecto al desarrollo de la vida de algún ser, valga la tautología, vivo. Ese ser nace, así como la acción penal de alguna forma se inicia. Entonces, diferentes formas de inicio. Se habla del conocimiento flagrante, se habla de los actos proformadores de la acción penal, la denuncia, la querella, que empujan el ejercicio de la acción penal. Se habla del conocimiento autónomo u oficioso, en donde se sabe de la comisión de un delito, pero todavía no se ha individualizado, no se ha imputado a nadie. También esa vida puede perecer, puede terminar, lamentablemente. Y si lo seguimos equiparando a la acción penal, estaríamos hablando pues de las formas de extinción de la acción penal. Están allí en el 49 del COP. Alguien perece, qué sé yo, con una enfermedad, alguien perece por un accidente, alguien muere de viejo, como queremos perecer todos a los 99 años, en medio de una buena comida, de una buena situación, de unos buenos tragos, de una buena compañía, pero a esa edad. Entonces, la extinción de la acción penal, murió el procesado, se dio la prescripción, se dio el cumplimiento de las alternativas a la prosecución del proceso. Pero entre comienzo y final, evidentemente, y ya hay un tema que les había planteado y que ustedes ya lo hemos dado, podrían haberse dado alternativas. En lugar de este tipo de vida, en lugar de estudiar derecho, miren frente, estudié economía, o sea, alterné, ¿verdad? Pero también se pueden dar obstáculos en la vida, obstáculos que hay que superarlos. O sea, obstáculos pueden darse de mucha manera. Los que me conocen saben que yo sufrí mucho en bachillerato porque no pasaba matemática de cuarto año, no pasaba matemática de cuarto año, aquello fue horrible. Y como me retardé por ello, por eso es que hice la carrera en más breve tiempo. Me gradué de abogado allí en esa escuela en 3 años, 9 meses. Entonces, ahí equiparé
con el tema de matemática de cuarto. Son obstáculos que superé. Bueno, de alguna forma sí sucede en el proceso. Entonces, el 28 del COP establece lo que se llama obstáculos al ejercicio de la acción penal. Y fundamentalmente cuando uno habla de los obstáculos al ejercicio de la acción penal, se está refiriendo a las excepciones. Las excepciones. Ese instituto de las excepciones, esa manera de denominarlo, la ley procesal penal venezolana, bueno, viene de cómo se denominaba en el Código de Procedimiento Civil, aquel que comenta Arminio Borja del año 1916, que lo que ahora se denominaba cuestiones previas, allá se denominaba excepciones a la acción penal. Entonces, es parangonable esto de los obstáculos al ejercicio de la acción penal con las cuestiones previas que tú has conocido en el ejercicio del proceso civil. En el proceso civil, cuando se da la oportunidad de la contestación de la demanda, lo que se llama la trabazón de la litis, cuando ya la pretensión se ha ejercido y hay que defenderse frente a ella, entonces o se opta el defendible en defensa de fondo, pagué, no ve, cedí, en fin, u opongo cuestiones previas. Entonces, la cuestión prejudicial, la falta de capacidad, la cosa juzgada, etc. Eso es equiparable. Lo que en el proceso penal estaríamos hablando de las cuestiones previas del proceso civil serían las excepciones. Pero en realidad el término es engañoso cuando se habla de obstáculos al ejercicio de la acción penal. Porque cuando uno enarbola esa frase, pareciera que solamente está dándole un golpe, obstaculizando el ejercicio de la acción como pretensión, cuando en realidad, cuando tú ves el catálogo del artículo 28 del COP, no solamente estás atacando la acción, sino que estás atacando la competencia, o estás atacando la jurisdicción, o estás atacando la capacidad. Entonces, obviamente que no es solamente la acción. Es decir, de alguna forma, la llamada función nomofiláctica, depuradora de los obstáculos del ejercicio al ejercicio de la acción penal de las excepciones, buscan no solamente, de nuevo repito, atacar la acción, sino cualquier elemento de esa relación jurídico-procesal penal que ustedes conmigo lo han estudiado cuando vimos lo que se denomina la teoría del proceso penal. Es como cuando tú planificas hacer una fiesta en tu casa. Bueno, si planificas hacer una fiesta en tu casa, entonces debes estar muy pendiente de qué trago vas a servir, qué comida vas a servir, la música, etcétera, etcétera. Oye, pero por lo menos dale una barridita a la casa, por lo menos acércate al baño a ver si hay papel, a ver si hay agua en la casa. Es decir, estamos depurando el ambiente. Es como que vean este rectángulo, ¿verdad? Y me ven a mí allá adentro, esencialmente, pero también el contorno es importante que esté depurado, o sea, la buena imagen. De alguna forma, no solamente, repito, se ataca la acción, sino que se ataca dónde se va a ejercer esa acción. Si va a ser con un juez que ostente jurisdicción, si va a ser ante un tribunal que tenga competencia, si la parte que ha instaurado ese proceso realmente tiene capacidad, si la parte contra la que se instaura ese proceso, el procesado, realmente tiene capacidad para entender los efectos que se derivan del proceso. De todo ello son los llamados obstáculos al ejercicio de la acción penal, que evidentemente tiene un componente sustantivo, que sería cuáles son esos obstáculos, cuáles son esas excepciones, y que tendría un componente adjetivo, que sería cuáles son las oportunidades procesales, en qué momento procesal en el desarrollo del proceso pueden ser interpuestas esas excepciones al ejercicio de la acción penal. Sobre ello vamos a abordar en estas dos sesiones del día de hoy. Al culminar esta primera, recuerden, van a ingresar con las mismas coordenadas a la segunda, y además mis alumnos ya saben que ya tienen hasta fecha fijada
de los exámenes, en el cual cada uno va a recibir, como se hizo en el primer parcial, una invitación individual para sus exámenes individuales, 5 para 4, pero es que además, definitivamente, el llamado taller de preguntas va a ser una invitación para todos, los de la sección, el martes, en la fecha indicada, cuando corresponde en junio, a las 8 de la noche. Bueno, disculpen los que de forma virtual, va a ser por esta misma vía. Disculpen los que no son alumnos míos que están asistiendo a esta clase solamente para conocer algún tipo de criterio. En el código originario, en el COP originario, aquel del año 1998, ese catálogo de excepciones establecida en el entonces artículo 27 era mucho menor a la manera como está concebido estas excepciones en el artículo 28 actual del Código Orgánico Procesal Penal. Y esta figura de las excepciones no se puede explicar, evidentemente no se puede analizar así en una perspectiva abuela de pájaro, genérica, sino que hay que atender específicamente cómo se norma, es decir, la normatividad pues, del tema de las excepciones, la taxatividad de ellas conforme a los artículos, repito, 28 y siguientes del Código Orgánico Procesal Penal. Entonces, en primer lugar, vamos a abordar el catálogo de excepciones que establece el artículo 28 del COP. Dice excepciones. Fíjense que pareciera que si es obstáculos al ejercicio de la acción penal, pareciera que no se le pudiera conceder las excepciones a alguien que fuese titular de la acción penal, porque si es obstáculos al ejercicio de la acción penal, ¿cómo el titular va a pretender hacerse el harakiri? ¿Cómo el titular va a pretender atacar la acción penal? Por eso es que yo digo que no solamente, como se evidencia en el elenco del 28, no solamente se busca atacar la acción, sino que con las excepciones cuestionamos las competencias, cuestionamos la capacidad y cuestionamos la jurisdicción. Porque mal pudiéramos decir, existen obstáculos para una parte y existen obstáculos para otra. Con ello estaríamos hablando de una desigualdad de partes en el proceso, lo cual niega el propio artículo 21 de la Constitución y lo negaría su inversa. Lo inverso del 21 es el 12 del Código Orgánico Procesal Penal que postula la llamada igualdad de partes. Entonces, el elenco de excepciones que está descrito en el 28 del COD, pero también la oportunidad, porque se dice durante la fase preparatoria, ante el juez de control y en las demás fases del proceso, ante el tribunal competente, en las oportunidades previstas por las partes podrán oponerse a la persecución penal mediante las siguientes excepciones de previo y especial pronunciamiento. Fíjate que habla de las demás fases, pero vamos a contenernos un tanto allí. El artículo 30 establece la oportunidad de la oposición de las excepciones en la fase preparatoria, el 31 en la fase de juicio, perdón, en la fase intermedia, 31 en la fase intermedia y el 32 es en la fase de juicio. Esas serían las oportunidades, fase preparatoria, fase intermedia y fase de juicio. Te he dado muchas oportunidades. Fíjate lo que ocurre en el proceso civil. La oportunidad de la contestación de la demanda ocurre allí, pues, en esa oportunidad, la oportunidad de oponer cuestiones previas o excepciones. Aquí en el proceso penal, en una fase tan inicial como la fase preparatoria, se te concede la posibilidad de oponer excepciones. Pero también en una fase tan consustancial para la oposición de las mismas, que sería la fase intermedia, cuando ya se conoce la definición del hecho, objeto del proceso, ya se conoce la calificación jurídica, digamos, la quaestio petendi está allí ubicada en esa acusación. Bueno, allí oponer el escrito de excepciones, como suelen decir algunos abogados, el encartado contra la acción para atacar la acción. Yo no sé qué van a hacer ustedes cuando se gradúen de abogados. Se suele decir, hay algunos trabajos iniciales
que hacen muchas personas. Hay gente que empieza a hacer divorcio, hay gente oye, lamentablemente ojalá que no sea así, se muere algún familiar y son los que tienen que hacer las excepciones, son los que tienen que hacer la cuestión sucesoral porque son los únicos abogados en la familia. Pero si se van a dedicar al derecho penal, bueno, hay gente osada que apenas recién graduado ingresa a una audiencia de imputación, pero generalmente es para esto, es para la realización de escritos de excepciones, para buscar ese conocimiento jurídico, plasmarlo de una forma documental para atacar la acción. Entonces, bueno, la fase intermedia la pintan calva, es decir, se presta como fundamental para la oposición de las excepciones porque se está atacando ya la acción consustanciada, medida, definida como un convencimiento positivo en una acusación. Pero en una fase tan ulterior, como la fase de juicio, también es posible oponer las excepciones, a diferencia de lo que podría ocurrir en el proceso civil, donde solamente es la oportunidad de la contestación de la demanda. Profesor, y en una fase de ejecución y en una fase recursiva, no te pasaste, vale, te pasaste, ya está bien pasadito, vale. Oye, te di 3 oportunidades, la fase preparatoria, la intermedia, la de juicio también la quiere en la fase recursiva. Y el chiste sería, a pesar que algunas de las hipótesis que están allí, ¿por qué no preguntarlo? Pudieran verificarse también en otras fases distintas a la que los artículos 30, 31 y 32 permite para la oposición de las excepciones. Pero vayamos al análisis de ella. Fíjate que en el encabezado se dicen las partes. Es una de las pocas veces, contadas son las veces, que en la normativa del Código Orgánico, en lugar de hablar de sujetos procesales, habla de partes procesales. Ya yo bien te expliqué, creo que en la clase anterior, la diferencia entre sujetos que tienen deberes en ocasión del proceso versus partes procesales que tienen pretensiones en ocasión del proceso. Hoy, como ingresé tarde, no les he comenzado con la tanda de preguntas. No se acostumbren a ingresar después que el profesor pregunte, porque es el bien para ustedes. Porque olvídense de ese catálogo de preguntas que ya están repetidos año tras año. La cosa es distinta. Esa es la buena noticia. Entonces, veámosla a ellas, a las excepciones, descritas en los 6 numerales del artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Primero, la existencia de la cuestión prejudicial prevista en el artículo 36 de este código. Aquí nos estamos encontrando, ustedes, mis alumnos, y yo, a una vieja conocida, a la llamada cuestión prejudicial. Recuerden que ese tema ya lo hemos tratado, por lo menos mis alumnos de este año escolar 2022-2023. Cuando hablábamos de las excepciones a la competencia material del juez penal, habíamos abordado el tema de la cuestión prejudicial y por eso lo voy a decir ahora, lo voy a explicar de una forma absolutamente sucinta, muy breve, casi referencial. Recuerda que se trata que un juez penal está conociendo una causa penal y hay algo que le corresponde a otra jurisdicción, la jurisdicción civil, y el problema es un problema de estado civil o de estado filiatorio. Entonces, hay un asunto de estado civil o de estado filiatorio que está íntimamente conectada al asunto penal. Y hasta que no se resuelva ese problema de estado civil o de estado filiatorio, el asunto penal no puede resolverse. Y por lo tanto es una excepción, ¿ok? Porque está atacando esa acción que está configurada de una forma irregular porque está vinculado al ámbito de otra jurisdicción que aún no ha sido resuelta. Entonces, el que se crea, sobre todo el imputado, que se crea que hay una circunstancia de estado civil o de estado filiatorio vinculado al supuesto de hecho por el cual se le está imputando, o puede ser también una circunstancia procesal, un incidente procesal, como por ejemplo pudiera ser si el fiscal es familiar del juez o no, para las llamadas
para las llamadas incidencias de apartamiento, la recusación o la inhibición, y eso tiene que resolverse. Pero vamos a enfrentarnos a la idea de que se trata de algún aspecto vinculado al supuesto de hecho del delito que se está imputando. Está vinculado, repito, a un problema de estado civil o de estado filiatorio. Vuelvo yo con el eterno ejemplo. A alguien lo están imputando por el delito de encubrimiento. El delito de encubrimiento en el Código Penal exige como condición objetiva de punibilidad que no sea familiar dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Por cierto que los grados no los menciona el Código Penal, pero si uno quiere asumir una visión sistémica, porque así esa división en cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad baja a partir de la propia Constitución, pero ese sería el grado que estaría involucrado en el asunto. Entonces, la persona podría guarecer en su casa, podría encubrir, entre comillas, a alguien que esté dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad con respecto a esa persona, siempre que el encubridor no haya participado en la comisión del delito. Entonces, bueno, un hijo que acaba de cometer un delito, bueno, el padre lo mete en su casa, etcétera. Y la norma establece que no es responsable ese encubridor, esa persona no sería encubridor como tal, propiamente dicho, no sería un sujeto activo del delito. Y entonces ese es el punto. Y se está imputando a alguien en la condición de encubridor. Otra hipótesis podría ser el tema del que lo estén imputando por el delito de bigamia. Y resulta que porque se ha casado de forma doble y entonces el problema lo está resolviendo otra jurisdicción. Entonces, volviendo al tema del encubridor, ese juez le diría, bueno, mira, tráeme la demostración de que tú eres padre, que hay una relación de filiación, hay una filiación paterna o materna con respecto a esa persona, o tráeme la sentencia, tráeme la constancia de matrimonio, tráeme, en fin, no, eso es lo que yo no tengo, dirá ese señor. Porque bueno, no lo he reconocido, asumo nombre, fama y trato, pero no lo he reconocido, algo le llevará al juez para demostrar esa circunstancia, ¿verdad? Y el juez lo declara con lugar, declara esa excepción con lugar. Pero la declaratoria con lugar de esa excepción implica dos cursos de acción que yo expliqué en su oportunidad. También pudiera ser que el juez lo declare sin lugar. Si lo declara sin lugar, es porque el juez considera, el juez penal, que ahí no está jugándose un tema de estado civil o de estado filiatorio. Por cierto que esa declaratoria sin lugar es apelable dentro de los 5 días siguientes de notificado del auto en la cual se declara sin lugar la excepción de cuestión prejudicial. Pero ubiquémonos en la idea de que es declarado con lugar. Si se declara con lugar, bueno, se le otorga 30 días en mi criterio continuo a ese que opone la excepción de cuestión prejudicial para que demande ante un tribunal no penal buscando esa sentencia menos declarativa de filiación, haga una demanda del contenido filiatorio ante un tribunal civil de adulto o ante un tribunal civil de protección, si hay menores involucrados en el asunto. Si él dice, no, mira, ya yo demandé, falta que ese tribunal se aboque o que dicte el auto de admisión, el juez penal le enviará un oficio al juez no penal indicándole que él dispone de 6 meses para decidir, porque mientras no decida, yo estoy de manos atados en la cuestión prejudicial. Por cierto, o esos 30 días o esos 6 meses va a conducir a la suspensión del proceso penal. Se suspende el proceso penal y bueno, y obviamente ahí estaría presente la posibilidad del dictado de medidas cautelares sustitutivas en esa suspensión del asunto. Hay una suspensión. Transcurridos los 30 meses, los 30 días, y no hay constatación de haber demanda, o transcurridos los 6 meses, y no se constata en el expediente que el juez no penal no decidió esa cuestión de estado civil o de estado filiatorio, el juez penal va a tener que resolver ese asunto. Un asunto que le pertenece a otra materia, obviamente, para lo cual va a convocar una audiencia y va a decidir en audiencia. A la finalización de la audiencia, tendrá su segunda decisión con respecto a esa incidencia de cuestión prejudicial.
Porque recuerda que la primera fue en donde declara procedente la excepción, pero hay que realizar otras actuaciones. Y la segunda sería decidir a fondo el asunto. ¿Qué es a fondo? Decidir si estamos en presencia o no de la circunstancia de estado civil o de estado filiatorio que esté vinculado al hecho penal. Y lo tendrá que hacer ese juez penal sobre la base de cómo se establezca en el proceso no penal. Vulgarmente, como se dice, pelar por los libros de derecho de familia. Entonces, nombre, fama y trato, prueba biológica, y tendrá que apreciar las pruebas como se utiliza en ese procedimiento y decidirá si está vigente o no la cuestión prejudicial que tenga su incidencia con respecto al proceso penal. Si decide que si es familiar, por ejemplo, en el caso del encubrimiento, bueno, definitivamente se dictará el sobreseimiento a favor de ese que se pretendía como encubridor. Si dice que definitivamente no se ha cometido la bigamia, puesto que realmente el divorcio era firme, entonces, y se casó creyendo que era firme, entonces, bueno, no se estaría cometiendo el delito de bigamia. El efecto que se genera. Si lo que se decide es que se mató a alguien que no era la esposa o era el esposo, bueno, definitivamente no se estaría cometiendo el homicidio calificado, sino que se estaría cometiendo un homicidio intencional. Si se decide que realmente la víctima no era hermano del victimario, bueno, entonces no se estará cometiendo el homicidio agravado, el fratricidio, es decir, porque hay un problema de estado civil o de estado filiatorio que estaba vinculado al asunto. Entonces, ese juez decidirá. Por cierto que pueden existir sentencias contradictorias, evidentemente. Antes de que alguien me lo pregunte, eso es obvio, sentencias contradictorias con respecto a la decisión que el juez no penal, el civil, está decidiendo. Y si se dan esas sentencias contradictorias, estamos en presencia de un conflicto interjurisdiccional. ¿Y quién tiene que resolver ese conflicto interjurisdiccional? Pues la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, porque hay dos jurisdicciones, la penal versus una no penal, que están asumiendo sentencias contradictorias sobre un mismo hecho. Eso es la primera de las excepciones, la que está descrita en el numeral primero del artículo 28 del COP, la llamada cuestión prejudicial, a lo cual se vincula lo que establece el artículo 36. La segunda es la falta de jurisdicción, la segunda de las excepciones. La falta de jurisdicción. Aquí debemos entenderlo como la potestad de administrar justicia en una materia determinada. Y esta falta de jurisdicción puede darse en dos hipótesis. Dos. Síganme, por favor. La primera es que el hecho que está conociendo el juez penal sí es penal, pero es un hecho que se dio en el espacio geográfico de otro estado, de otro país. El hecho sí es penal, pero no es un hecho penal a ser conocido en Venezuela. Qué sé yo, un secuestro en un avión sobrevolando el espacio aéreo venezolano, y entonces le corresponde es al juez penal de la nacionalidad del avión, por hablar del ejemplo más leve, más a la mano que se tiene con respecto al asunto. Entonces, el que se considere beneficiado con esa excepción va a oponer la excepción de falta de jurisdicción. Dos opciones le corresponderá al juez penal: o lo declara con lugar o lo declara sin lugar. Si lo declara sin lugar, eso conlleva la apelación en los 5 días hábiles siguientes de la parte ejercido por la parte que ejerció la excepción a partir del momento de la notificación del auto. Y si lo declara con lugar, el juez penal venezolano declina la jurisdicción. Declina la jurisdicción. Ahora bien, esa decisión todavía no está firme. No causa cosa juzgada todavía. Porque conforme al COP es necesario
que esa declinatoria de la jurisdicción sea consultada ante un tribunal que ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué vela tiene en este entierro? Un tribunal rarísimo, que es la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Esa decisión del conlugar de la falta de jurisdicción, porque de hecho le corresponde conocerlo a tribunal extranjero, repito, va a ser consultado ante la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La segunda hipótesis de esa excepción contenida en el numeral 2 del 28 del COP, la falta de jurisdicción, es cuando el hecho ciertamente ocurrió en Venezuela, pero no es un hecho penal. Es un hecho que le corresponde a otra jurisdicción. Nulidad de un acto administrativo de efectos particulares o de efectos generales. La jurisdicción contencioso administrativa. ¿Ok? Resolución de un contrato de trabajo. Jurisdicción laboral. Declaratoria de una quiebra. Tribunal civil en el ámbito de lo mercantil. Sanción disciplinaria contra un juez, jurisdicción disciplinaria judicial, nulidad de un contrato FOB-SIF marítimo, le corresponderá a los tribunales marítimos, en fin. Entonces, divorcio le corresponderá a un tribunal civil o a un tribunal de protección. Entonces, al juez penal se le está colocando para conocer algo que le pertenece a otra jurisdicción en el ámbito nacional. Se opone la excepción, dos son las opciones, sin lugar, lo cual es apelable, con lugar. Si es con lugar, ese juez penal declina la jurisdicción, no la competencia, declina la jurisdicción. Por cierto, en esas otras jurisdicciones, las causas comienzan con la interposición de una demanda. No es que se va a conceder automáticamente interpuesta la acción porque el juez decline la jurisdicción. No, alguien tiene que tomarse la molestia de interponer una demanda y lo acompañará con el auto del juez penal en la cual acuerda declinar la jurisdicción. Y, bueno, lo demandará. Si ese tribunal de otra jurisdicción penal no se aboca al conocimiento de la causa, y ese abocamiento sería con B alta porque no se trata de un tribunal superior frente a lo que proviene de un tribunal inferior, generalmente se trata de tribunales de la misma instancia. Entonces, no se aboca, plantea un conflicto interjurisdiccional. Dice que a quien le corresponde condenar por sevicia ha de ser al juez civil. No, señor, eso le corresponderá al juez penal exclusivamente. Que quien le corresponde decidir sobre fraude intencional en la elaboración de documento público le corresponde al juez civil, no eso no corresponde al juez penal. Entonces, se plantearía un conflicto interjurisdiccional. Quien va a resolver eso es aquel tribunal que les mencionaba en la hipótesis primera, la de la cuestión prejudicial, lo va a resolver la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia, porque hay un conflicto entre dos jurisdicciones, la jurisdicción penal con una que no lo es. Entonces, eso lo resolverá la sala plena del Tribunal Supremo de Justicia. La tercera excepción es la incompetencia del tribunal. Y cuando hablamos de la incompetencia del tribunal, aquí sí lo estamos abordando en el ámbito de conflictos competenciales dentro de lo penal. Entonces, alguien opone la excepción de falta de competencia. Podría ser por todas las variables de la competencia que ustedes han conocido conmigo. Competencia en razón de la materia. Oye, el delito es de menos grave y lo está conociendo un tribunal por circuito. Oye, falta de competencia en razón del territorio. Se realizó en el ámbito de otro circuito, de otra extensión judicial. Falta de competencia en razón de la persona. Oye, hay un fuero procesal.
hay un adolescente que ha cometido el delito y no debe ser conocido por el tribunal ordinario, o es un delito militar, o es un alto funcionario público, o una competencia en razón de la función. Oye, la norma establece que esa prueba anticipada solamente la podrá realizar el juez de control y no tendría por qué realizarlo el juez de juicio. O una excepción de falta de competencia en razón de la conexión o conectividad. Es decir, se está cometiendo un delito medio, delito fin, delito medio, y entonces todos los delitos que conduzcan a la realización del delito fin ha de ser conocido por el tribunal que está conociendo el delito fin. Total, que se opone esa excepción, oído, mis estimados alumnos, ante el tribunal que está conociendo actualmente la causa. ¿Para qué finalidad? Con la finalidad de que si lo declara con lugar, ese juez declina la competencia. ¿Ok? Es decir, no se va a interponer la excepción ante un tribunal que no esté conociendo para que ese tribunal atraiga la competencia. No, más bien ante el tribunal que está conociendo para que ese tribunal se despoje, decline la competencia. Si lo declara sin lugar, ya saben, apelación en los 5 días hábiles siguientes, luego de ser notificada del auto en la cual se declara el sin lugar de la excepción. Si lo declara con lugar, el efecto es la declinatoria de la competencia. Y eso va hacia el otro tribunal declinado. Este es el declinando. El tribunal declinado, ya saben, tiene dos opciones. Se aboca al conocimiento de la causa o plantea un conflicto de competencia. Si plantea un conflicto de competencia, ello tiene que ser resuelto por el superior común de los dos tribunales conflictuados. Si es el Tribunal Segundo de Control de Caracas contra el Tribunal Cuarto de Juicio de Caracas, bueno, el superior común sería la Corte de Apelaciones de Caracas. Pero si los tribunales conflictuados, el Tribunal Segundo de Control del Sistema Penal de Responsabilidad de Adolescente de Barlovento versus el Tribunal Cuarto de Control Estadal de Anzoátegui, entonces, bueno, eso le corresponderá a la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia resolver ese conflicto de competencia porque sería el superior común. Entonces, como se dan cuenta, en los primeros 3 numerales del artículo 28 no se está atacando la acción, cuestión prejudicial, falta de jurisdicción y falta de competencia. En la segunda parte de esta sesión de hoy, que será de inmediato, ingresarán con la misma coordenada, vamos a analizar las exenciones por acción promovida ilegalmente, que es la que está contenida en el numeral 4 del artículo 28 del COP. Gracias.